Bienvenidos a las noticias económicas. China está ganando terreno en el mercado financiero internacional y una de las últimas señales de ello nos llega de Argentina. Allí el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba este miércoles que el país sustituirá el dólar por el yuan para pagar los productos importados del gigante asiático. La medida pretende reducir la sangría de reservas internacionales del Banco Central argentino. El 21% de todas las importaciones argentinas del pasado año llegaron de China. Pekín y Buenos Aires disponían ya de un mecanismo de swap o intercambio de monedas al que el país podía acceder en caso de necesidad. Ahora el gobierno de Alberto Fernández considera que activar esta posibilidad mejora las perspectivas de reservas netas, según dijo Massa. Nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre la Argentina y China y mantener los niveles de funcionamiento económico que la Argentina necesita. Vamos a analizar qué repercusiones tiene esto con el economista Alejandro Rebosio, que nos acompaña desde Tucumán, Argentina. Alejandro, buenas tardes. Escuchando al ministro Massa, todo parece muy positivo. ¿Cuál es el costo de usar los yuanes de las reservas y, en cualquier caso, por qué no se tomó antes esta decisión? Esta decisión implica obviamente aceptar una mayor influencia de China en la economía argentina. China desde hace años viene tratando de desplegar una estrategia geopolítica global para desplazar al dólar también en esta disputa que tiene con Estados Unidos y extender el uso del yuan en el comercio exterior en las distintas operaciones internacionales. Pero claro, esto lleva sus años, tanto para que se mueva la burocracia china, también la burocracia de las empresas chinas, que al igual que todas las empresas en el mundo están acostumbradas al comercio exterior en dólares, también las empresas argentinas lo están, y dar este paso hacia el yuan también implicaba pasos burocráticos dentro del Banco Central de Argentina, pero hoy en día que no hay dólares en Argentina, entonces es una buena opción utilizar el yuan. China ya viene influyendo en la economía argentina y de otros países de América Latina, ofreciendo financiamiento cuando el FMI no lo ofrece, ofreciendo financiamiento para que se hagan obras públicas cuando estos países no los consiguen en Estados Unidos o en la Unión Europea. Alejandro, ¿y qué puede significar, esta medida, esta decisión para la economía argentina y también qué efectos tendrá para el ciudadano de a pie? Es muy importante esta medida porque, como bien decías, China es un socio importante del comercio de Argentina, y hoy en día Argentina está sufriendo una gran escasez de divisas porque está sufriendo una sequía que ha reducido en 1/3 la principal cosecha que ocurre ahora en el segundo trimestre del año, la de soja y maíz, que son los principales productos de exportación de Argentina, tanto como granos, como aceites y también harinas de soja y maíz. Esa sequía ha reducido la cosecha, ha reducido el ingreso de dólares de Argentina. Hoy en día Argentina no tiene dólares para las importaciones que necesita para que su economía funcione. Y esas importaciones son 10% solamente son bienes de consumo final. La mayoría de las importaciones son insumos para la producción, accesorios para las maquinarias, energía, y sin esos dólares que hoy en día se perdieron de la cosecha, la economía argentina no puede desarrollarse y va camino a una contracción del PIB. Interesante, muchísimas gracias por este análisis, Alejandro. Gracias a ustedes. La economía estadounidense se ralentizó en el primer trimestre de 2023, según datos oficiales del Departamento de Comercio publicados este jueves. El Producto Interno Bruto estadounidense se situó en el 1,1% entre enero y marzo, en contraste con el 2,6% en el último trimestre de 2022. El Departamento de Comercio afirma que mientras el consumo dio un impulso a la economía estadounidense, la reciente crisis en el sector bancario y la subida de las tasas de interés han dejado su huella en las perspectivas de crecimiento. Los analistas pronostican una leve recesión. El PIB de Estados Unidos se desacelera. Hablamos con nuestra compañera allá en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El crecimiento es menor de lo que se anticipaba. Ana, ¿cómo se ve la evolución de la economía estadounidense? Pues con cierto pesimismo. El avance del PIB queda bastante lejos del trimestre del mes anterior, del trimestre anterior, pero además está 0,8%
porcentuales por debajo de las previsiones de los analistas, que apuntaban a un aumento del 1,9% o el 2% incluso. En el detalle de las cifras hay datos positivos, como no, como el consumo de los estadounidenses, que avanza a un ritmo del 3,7% gracias a que el mercado laboral todavía sigue bastante fuerte. Es el ritmo más alto en los 7 últimos trimestres y realmente lo que permite mantener el avance de la economía. El gasto de los gobiernos, el federal, los gobiernos estatales y los locales también suman, al igual que las exportaciones, pero resta y mucho la inversión en inventarios y la inversión en bienes raíces. El sector inmobiliario lleva tiempo en crisis porque es muy sensible a la subida de las tasas de interés y se piensa que ahora la subida de la tasa de la tasa de interés va a llegar también a los consumidores, que también se ven agobiados por la subida y la pertinaz inflación. Todo eso hace que las empresas no estén invirtiendo en esos inventarios porque piensan que va a caer el consumo. Los economistas creen que, por anémico que sea el crecimiento de este primer trimestre, probablemente vaya a ser el mejor del año, porque están adelantando que para el segundo semestre del año, la segunda mitad, posiblemente ya tengamos la recesión en casa. Bueno, y otra de las preocupaciones económicas del país es el techo de la deuda, ¿no? ¿Hay avances por ese lado para evitar una crisis? Hay avances, pero parece que son en un callejón sin aparente salida. La Cámara de Representantes ha votado con apenas 2 votos de margen la propuesta del líder republicano, Kevin McCarthy, de elevar el techo de la deuda hasta el 31 de marzo del año que viene o en 1,5 billones, lo primero que ocurra. A cambio, tiene que haber recortes en las nuevas leyes de inversión del presidente Biden y en el gasto social. La ley, para que sea ley, este proyecto de ley tendría que pasar por el Senado, donde el Partido Republicano no es mayoría, y además el presidente Biden ha dicho que no la votará. Mientras tanto, la fecha límite para la que se empiece a dejar de pagar la deuda externa puede ser junio o julio. Esto es una catástrofe económica, como dice Janet Yellen. Vaya, eso parece. No están nada claras las cosas. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo. Aquí en Alemania, el Deutsche Bank incrementó sus beneficios antes de impuestos en el primer trimestre del año hasta los 1.850 millones de euros, lo que equivale a una subida de casi un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a ser el mayor incremento registrado en los últimos 10 años, la mayor entidad bancaria alemana mantiene su férrea política de ahorro para incrementar aún más los beneficios. El consorcio anunció que quiere reducir más costes, suprimiendo 800 puestos de trabajo, sobre todo en áreas ejecutivas, así como en la banca de inversión y en la división inmobiliaria. Busca ahorrar 2.500 millones de euros adicionales. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. En Alemania, el Instituto IFO de Múnich prevé que la inflación va a descender, pero solo poco a poco. El instituto asegura en un informe que pocas empresas planean subir precios en los próximos 3 meses, pero sí lo seguirá haciendo un número de compañías por encima de la media en el sector de servicios, como es el caso de los restaurantes y las peluquerías. El número de ciudadanos de fuera de la Unión Europea que se mudaron a Alemania para trabajar subió el año pasado en un 19%. El aumento de esa cifra de permisos de trabajo tiene relación en parte con la retirada de las restricciones de viaje por la pandemia de COVID-19, pero la demanda de trabajadores extranjeros también se ve favorecida por la necesidad de Alemania de llenar el vacío que deja en el mercado laboral una población local cada vez más envejecida. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dice que quiere ver a más mujeres en posiciones ejecutivas en las empresas. Alcanzar el 30% en 2030 le parece una meta razonable. Sería el triple de ahora. Kishida dice que más diversidad impulsaría la innovación y fortalecería la economía. Japón ocupa el puesto 116 en igualdad de género en el mundo. El problema de abastecimiento de agua en México se agudiza. El depósito más importante de la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, está bajo presión y sus reservas se encuentran en el nivel más bajo de los últimos 27 años. Los especialistas advierten que si no se atiende el estrés hídrico, la escasez, sobreexplotación, contaminación e inequidad en el acceso al agua provocarán conflictos sociales y económicos. Este es el embalse de Villa Victoria, una reserva de agua esencial para 6 millones de personas en Ciudad de México.
Forma parte del sistema Cutzamala de abastecimiento hídrico. El cambio climático, el crecimiento urbano y los problemas de infraestructuras amenazan el abastecimiento en México. El sistema Cutzamala es un ejemplo. Está en su nivel más bajo de los últimos 27 años. Isabel Solís viene aquí cada día para llevarse a lomos de su mula los bidones con el agua que emplea en casa para beber, limpiar y cocinar. Sí, porque es potable. El estrés hídrico es un problema en el país. Ya a finales de marzo, casi la mitad de los municipios mexicanos sufrían sequía, según la Comisión Nacional del Agua. Sí, efectivamente, pues el cambio climático lo estamos viendo en la presencia de las sequías, como le mencionaba, el centro-norte del país, pero también tenemos efectos contrarios a la sequía. En la parte sur-sureste del país tenemos lluvias abundantes. En marzo, la Fuerza Aérea inició la denominada siembra de nubes sobre el sistema Cutzamala. Consiste en rociar yoduro de plata en las nubes para estimular las precipitaciones. Ricardo Torres confía en que este es el camino a seguir. El año pasado tenía los mínimos en las presas y se llevó a cabo estimulación en todo el estado de Nuevo León y también en el estado de Tamaulipas. Mediante la estimulación se logró hacer que se eleven los niveles de las presas. Obtener agua mediante complejas tecnologías es un reto. La Constitución mexicana garantiza el derecho de acceso al agua, pero el cambio climático y el urbanismo caótico del país lo hacen cada vez más difícil. Y las dificultades en el abastecimiento de agua no es solo un problema de México. La escasez de agua causa estragos en muchas regiones de Latinoamérica y actualmente también en España por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas. Y esto es todo en la economía. Gracias por seguirnos un día más y hasta la próxima emisión.